Ante la posibilidad de convertirte en un perdedor o en un gran vencedor y estás en los últimos minutos de este definitorio día, la vida te da la oportunidad de reafirmar si las decisiones que has tomado son tu última palabra o si quieres tomar este recurso de una voz de ayuda, de un amigo que te pueda decir: corrige, aún hay tiempo antes de que se termine la jornada de este día, que podría ser el último en tu vida. Y este es nuestro programa, el número 19 de nuestra línea familiar, bajo el patrocinio de la letra COF, con valor numérico 100. Llegamos a los 3 dígitos. Entonces, el programa que tenemos para hoy se titula Tiempo Familiar. Hemos ya hablado del tiempo en repetidas ocasiones como el recurso fundamental, no renovable, el más valioso que tenemos en nuestra existencia terrenal, que es una competencia contrarreloj, o sea, contra el tiempo. La prueba de arrancada del Tour de Francia es una etapa contrarreloj, a vencer el tiempo, que fue la gran lucha que, de acuerdo a la mitología griega, tiene que desarrollar Zeus contra Cronos. Entonces es esa lucha contra el tiempo. Y bueno, pues de acuerdo a la misma mitología, hay esperanza hasta para los más rezagados. Muy bien. Entonces estamos haciendo estas consideraciones. Creemos que estamos cumpliendo todos juntos como equipo, como familia, como un gran movimiento. Estamos cumpliendo con Dios, con la vida, con nosotros mismos. Estamos mejorando todos, cada día siendo mejores personas, mejores en todo el sentido de la palabra. Creo que estamos aprovechando bien el tiempo, como nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Pues dice que porque los días son malos. O sea, hay que tomar oportunidad y ser diligentes en esto para aprovecharlo y no ser necios, no desperdiciarlo, no malgastarlo, etcétera. Esto ya lo hemos tratado en repetidas ocasiones, pero hoy vamos a hacer el énfasis de la aplicación del tiempo en la familia. Porque en la familia se presentan toda clase de dificultades, problemas, conflictos, roces. Bueno, ¿de dónde surgen? ¿Y cómo podemos aplicar la mejor de las medicinas, que es la preventiva, para que no tengamos que llegar a las medicinas curativas, que siempre son más costosas o más dolorosas o las dos cosas? Sino medicina preventiva, prevención. Es mucho más sencillo, mucho más económico. También hemos estudiado cómo los griegos y en general la filosofía griega clásica
tiene una división, una explicación del tiempo en dos partes, que son los consabidos, el Cronos y el Kairos. Kairos se le dice, como la gente dice, alefato. Se puede decir Kairos, pero la pronunciación es Kairos. Muy bien, ¿cuál es la significación y la traducción de esto? Bueno, Cronos, como su nombre lo indica, pues es literalmente tiempo. El cronómetro es el que mide el tiempo. Metro, medición, cronos, tiempo. Pero para que no se te olvide y para que te quede bien claro y no explicado teológicamente, porque la teología es un arroz con mango, entonces es que el cronos te mide cantidad y el kairos te mide cuantitativamente el primero, cualitativamente el segundo. Cronos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estamos al aire? 9 meses. Crono, una cronología, estudio del tiempo. Un cronograma, una gráfica del tiempo. Pero el kairos, ¿sí?, que se define como el momento. La teología lo llama el tiempo de Dios. Es un concepto bonito, más bonito que asertivo, pero ha sido aceptado. Y para no entrar en debates, pues digamos, lo vamos a aceptar sabiendo que es como una taza debajo de una gotera para recibir la gota, pero no es lo correcto. Pero usémoslo, pongámosle ahí la taza. Entonces, el momento oportuno, el momento propicio, el momento indicado, la oportunidad, esa es como más la definición de kairos. O sea, que nos habla de la calidad del momento. Por eso es una definición cualitativa de su cualidad y cuantitativa de cuánto tiempo es el cronos. ¿Sí estamos? Bueno, ya está diferenciado entonces uno de otro, porque la adaptación a la teología, fundamentalmente la teología cristiana y sus maestros clásicos que han sido formados en los seminarios clásicos, pues dicen que el cronos y el kairos, el cronos y el kairos, el cronos y el kairos. Muy bien. Pero, ¿de qué nos sirve esto a la familia? Mirémoslo en detalle. Algunos padres de familia dicen, por ejemplo, que le dedican tiempo a sus hijos o a su cónyuge. La explicación que dan de ese darle tiempo es, por ejemplo, que la mamá dice, yo me la paso en la casa y ahí están los muchachos, o sea que ellos saben que cuentan conmigo. No, eso sirve para muy poco. Eso de que cuentan conmigo, yo alguna vez conocí un pastor, no que fuera el pastorcito mentiroso propiamente, pero decía algo como esto: yo estoy aquí, si las ovejas me necesitan, aquí me encuentran. O sea, como un extinguidor, digamos, colgado en una pared. No. El buen pastor pone su vida por las ovejas, busca la perniquebrada, la carga, busca la que se cayó en
en un hoyo, la rescata, enfrenta al lobo, etcétera, etcétera. No, aquí estoy. Bueno, digamos que tiene algo de meritorio, aquí estoy. Pero básicamente sirve como sirve la tumba del soldado desconocido. O sea, para ponerle flores un día que llegue un presidente a hacer un homenaje. O sea, básicamente para lo que sirve el discurso de un líder religioso, para lo que sirve un bolsillo en la pijama. O sea, para nada. Para eso sirve un padre de familia que esté ahí, un papá leyendo el periódico, oyendo música, o viendo fútbol en la sala de la casa. ¿Para qué le sirve a los hijos? Dice, no, la imagen paterna. Pues pongan un retrato o un dummy. No. Tiene que ser algo efectivo. Conocí otro pastor que le daba a sus hijos, este ya es una especie de monstruo degenerado, le daba a sus hijos lo que pidieran para almorzar o para cenar. ¿Por qué le digo monstruo degenerado? Porque les decía, ¿usted qué quiere? ¿Quiere hamburguesa? ¿Quiere churrasco? ¿Qué quiere? ¿Qué le provoca? Entonces escríbalo ahí en un papelito. Arranque el papelito. Envuelva el papelito y cómaselo, que es por la fe. Y a los hijos les daba un papelito con lo que quisieran y los convencía de que en el estómago Dios obraba y ahí estaba la bendición. Eso es un atropello, eso es una bellacada, eso es jugar con la fe de los niños y crear personas resentidas, porque cuando esos niños crezcan, créanme que no van a querer tener una relación con ese Dios. Es monstruoso. ¿Y quién era el papá? Un pastor del cristianismo tradicional, ¿cómo se llama? Protestante. Eso es fe, eso es una familia que está creciendo en la fe. No. Eso también hay violadores de sus hijos. Eso es una forma de violarlos. Está abusando de su inocencia, de la limpieza de su mente y de su corazón de una manera torcida. Ese Dios monstruoso, no solo yo no lo predico, sino que ya le declaré la guerra y aquí estamos. No me importa si está en el cielo o en el infierno, lo tiro a derrocar. Y aquí vamos, seguimos, porque ese Dios es falso. Bueno, entonces seguimos hablando cosas edificantes. El Cronos y el Kairos, o el Kairos. ¿Qué tiempo es el que sirve realmente? No es necesariamente la cantidad de tiempo que tú pases en la casa, porque muchos padres o madres tienen que salir a trabajar, sino que un poquito de tiempo, un poquito en el cronómetro, pero intenso, calidad de tiempo. Ese es el tiempo kairos, ese es el tiempo en su momento oportuno, hablar con el corazón, con intensidad, mirándole a los ojos. No que la mamá le esté contestando al niño ahí mientras está batiendo los huevos pericos. No, sentarse 5 minutos, si no tiene horas para darle a los hijos, dele minutos, pero de calidad, tiempo celestial, tiempo kairos. Y entonces edifica, enseña, instruye, corrige, insta, redarguye. Es ejemplarizante y así la misma situación entre los cónyuges. Si llegan
hola, hola. Y se dan un beso ahí de un ósculo porque toca. Y cada uno coge su teléfono a chatear y así. No, no, no. Dense tiempo. Cuando decimos tiempo en familia, es que la familia tiene una urgente necesidad de tiempo, no tanto tiempo cronos, porque sabemos que podría no haberlo, pero sí kairos, calidad de tiempo, tiempo, momento adecuado para poder ministrar la palabra oportuna. Eso es. Cuando no es oportuna se llama cantaleta. Ese es un término griego muy importante. Escríbanlo ahí. Vamos culturizando. Cantaleta, que todo el mundo dice, sí, mamá, ya sé, ya sé. ¿Sí? O el marido cantaletoso, o la mamá cantaletosa, o la esposa cantaletosa. No, 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 no. Palabra oportuna en el momento indicado. Eso es. Entonces, se requiere pues sabiduría. Ustedes saben que el rey Salomón pues fue famoso por su sabiduría. Escribió en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 8, dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahora miremoslo en detalle. Desde el nacimiento hasta la muerte, nos dice que hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Cuándo debemos arrancar lo plantado? Cuando lo que hemos sembrado es una mala semilla. Cuando hemos sembrado duda en alguien de manera injusta, calumniosa, cuando hemos sembrado cizaña, pues tenemos la oportunidad, si tenemos tiempo, de arrancar eso. Tiempo de plantar, plantemos buena semilla. Semilla que lleve fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Semilla que nos lleve al mismo gozo tanto los que plantamos como los que cosechan, que puedan gozarse en esa buena gestión. Tiempo de matar y tiempo de curar. Hay muchas cosas que tenemos que matar en nuestra mente, en nuestro corazón, que todavía están vivas y que de alguna manera la palabra nos dice que debemos matar y debemos curar, pues aquellas cosas que están enfermas, debilitadas o para morirse, que deben vivir. Posiblemente la relación con tu marido, con tu esposa, necesita curarse. Entonces hay que sacarle tiempo. Quizás no tiempo cronos, pero sí kairos. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tenemos que echar abajo altares en los cuales estábamos adorando, que estamos provocando a celos al cielo.
creando una idolatría injusta a personas, a líderes espirituales. No, solamente al Señor honrarás y solamente a Él adorarás. Entonces, nada de eso, nada de hacer de tu hijo, de tu hija, un altar. No. Seguimos. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Entonces, los que hemos sembrado con lágrimas, vamos a cosechar con regocijo. Ahora, tú puedes mirar cada uno de estos dos términos. Este es un ejercicio muy bueno. Y uno u otro es posible que lo hayamos hecho neciamente. ¿Sí? Es posible que hayamos plantado lo malo o arrancado lo bueno, o hayamos matado lo bueno y curado lo malo, o edificado algo en nuestra vida, un mal hábito, y le hemos sacado tiempo para consentirlo, mimarlo, y ahí está, fuerte, ya edificado, un mal hábito. Hemos cuidado nuestra pereza con mucho dedicación, atención, con todo eso, una verdadera paternidad, y hemos destruido buenos consejos que hemos recibido, etcétera. Todo al revés. Tiempo de reír. Personas que se ríen verdaderamente como idiotas, sin tener que reír por cualquier cosa. Tenemos muchos motivos para reír y también algunos para llorar. La sabiduría está en saber ministrarle a la vida y en darle lo justo a cada momento. ¿Qué haces tú llorando? Innecesariamente, ¿por qué no hacemos de las lágrimas como unas perlas para ofrecerlas en el altar de Dios y no estar ahí con lágrimas de cocodrilo a toda hora y por todo? Lo mismo que reír. En decha y baile, pues lo mismo, o sea, lamento y gozo son dos momentos. Muchas veces te lamentas de cosas que no deberías hacer, porque estás resentido o resentida por haber perdido a alguien, una relación, etcétera. Pero todo tiene su tiempo. Esparcir piedras y juntar piedras no son nuestras hermanas Nancy, Elizabeth, no. Aunque he visto que la palabra es profética, no es esa explicación. Hay tiempo de separar cosas y de juntar otras. Abrazar, abstenerse de abrazar. Por ejemplo, ahora estamos en un tiempo en que estamos absteniéndonos de abrazar por protocolos de bioseguridad. Pero ya llegará ese tiempo de abrazar. Vamos construyendo nuestro momento, creyéndolo, orando por él, no solo deseando un congreso, un encuentro de todos, sino que estamos creando las condiciones para que venga. Hablábamos de ya ir teniendo una alcancía y vamos echando ahí el billetico, la monedita, poco a poco. Cuando veamos, tenemos con qué desplazarnos a donde sea. Nos están dando el tiempo. Hay tiempo para todo. Para buscar o para perder. Hay cosas que se perdieron y ya se perdieron, que no hay que buscarlas. Una relación que se acabó porque no convenía, amistades que ya no son porque eran dañinas, eran personas tóxicas. Pues es bueno que
no tenerlas, que se hayan ido, es ganancia. Así todo, tiempo de guardar, de desechar, de romper, de coser. Coser ya es algo de restauración, es bonito, bonito. Bueno, en fin, tú lo miras. No es un estudio de Eclesiastés lo que estamos haciendo. Estamos aplicando tiempo en familia. Tiempo de callar. La prudencia es una virtud que hay que cultivar. Pero no te puedes quedar todo el tiempo callado. Tiempo de hablar. La palabra es una virtud que hay que cultivar. Pero no puedes estar hablando todo el tiempo. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Bueno, tienes que aborrecer cosas que sabes que te hacen daño, sabes que te son nocivas, no puedes amarlas. Llegó el tiempo de aborrecerlas. Tiempo de guerra, tiempo de paz. A esas que aborreces, declararles la guerra, no personas, situaciones que generalmente se suceden dentro de ti mismo. Entonces, resumiendo, aplicar tiempo de manera consciente a tu esposo o esposa, a tus padres, a tus hijos, a los abuelos, a la familia, dialogar, sonreír, si es el caso llorar, juntos, con un tiempo kairos, tiempo oportuno. Espero que todas estas cosas sean prácticas, no es solamente teoría lo que estamos compartiendo. Muy bien, hacemos una lineecita ahí para separar este tema. Ya debes tener tu piedrecita en el bolsillo o al menos en un recipiente con agua. Bien, si alguno dice, no, esas son bobadas, yo no quiero, tranquilo, no lo hagas. No es un carácter obligatorio, es para el que quiera. Está escrito, si quisierais y oyereis mi voz, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis, seréis consumidos a espada. Eso es para el que quiera. Ahí está escrito. Entonces, es como lo dice una doctrina también muy popular en la teología sistemática, el libre albedrío, el libre albedrío. Entonces, si te parece bien, hazlo y hacemos el ejercicio con el que quiera. Muy bien. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, seguimos. Entonces, una piedrita que sea clarita. No es cuestión de racismo, es para poder enseñar, porque ya trajimos las bases de esa enseñanza. Por allí en el mes de septiembre hablaba del ostracismo, de cómo se votaba con ostras blancas y negras o claras y oscuras, que después se cambió a pedazos de cerámica y la historia continúa y después fue con piedras blancas y negras que se hacía la votación para juzgar y condenar, silenciar a personas. Muy bien, pero bueno, eso lo estudiamos después en el devocional del 14 de septiembre, eso hace 100 días atrás, pero por si lo has olvidado o por si no estabas, lo explicaremos y lo estudiaremos un poquito más en detalle para repasar. Entonces, vamos a tenerla a la mano. Nos vemos mañana a la noche. Un fuerte abrazo
para todos y que tu hogar esté llevando una carrera de solución a sus problemas y las herramientas que estamos aportando sean o te puedan servir, si no ya puede ser más adelante cuando se presenten situaciones. Ese es el motivo. Queremos siempre lo mejor para ti, para tu vida y la vida de los tuyos. Buenas noches y hasta mañana.